Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por el tiempo, como siempre. Pues platicamos de las elecciones judiciales, que ya no sé si parece chiste o no, de las famosas listas y las boletas. Em, y quería decirlo que no solo por criticar, sino como sabiendo que vamos a tener otras elecciones en el 2027 y tal vez podamos aprender de los errores que hemos tenido, ¿no? Bien, Como tú sabes, pues han salido estas listas que mandó el Senado y con muchísimos errores, al grado de que las tres ministras que sí quieren competir para seguir siendo ministras no estaban incluidas en las listas. Había muchas personas que ya habían declinado de participar que sí estaban en las listas. Y casos más preocupantes como el que pasó en San Luis Potosí, en este caso en elecciones judiciales locales, donde estaba en las listas una persona del crimen organizado o relacionado o presuntamente relacionado con el crimen organizado. Pues, ¿de qué nos habla esto? De una gran falta de cuidado y de lo que hemos venido platicando varias veces tú y yo, Carlos, que es ujú, el no tener reglas claras. Entonces, cuando no tenemos reglas claras y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer y qué pasa cuando nos equivocamos, cuál es el siguiente paso y hay una falta de cuidado, pasa esto. También, por otra parte, hay una falta de transparencia en los comités. Yo creo que las reglas justo de los comités no sabemos cómo se originaron estas listas, excepto el Poder Judicial, que fue esa tómbola tan desasiada que también ya vimos, que hasta las pelotitas se cayeron, etcétera. sí, Entonces, no sabemos cómo se escogió a cada una y una de las personas que están en esas listas. Y yo sí sugeriría que para la próxima se transparente el proceso, porque no es solo que estén o no estén los que tengan que estar, que de por sí es grave, sino que también es que no sabemos si son las personas idóneas las que están exacto. en las listas, porque no sabemos si de verdad cumplieron con todos los requisitos, porque de pronto si tenemos listas que no tienen ni los datos de las personas ni los correos, o sea, la verdad es que meten al INE en un brete grande. Ya se mandaron a imprimir algunas boletas, pero solo las de elección de ministro y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y faltan las demás. Estamos hablando de 6 boletas en las elecciones federales y más los 19 estados que van a tener las elecciones de sus poderes judiciales locales. Entonces, pues esta falta de claridad, y ahorita hablamos de lo que sigue también, Ujú, pues yo creo que va a desincentivar mucho el voto, por ejemplo. claro, Sugeriría yo, por ejemplo, que para la revisión de las listas, los perfiles, pues se recurra a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil. O sea, tal vez estamos hablando de más de 4,000 candidatos en esta ocasión, solo en la elección federal. Entonces, pues yo creo que toda la ayuda que puedan tener sería buena para que esto claro. se haga con mayor rigor, ¿no? Definitivamente. Y planteas un asunto que me llama demasiado la atención, Catalina. Con todos estos problemas, de hecho, creo que tú lo acabas de esbozar. Dices, se presenta la posibilidad de que no sean las personas idóneas. En efecto, Mm. esa posibilidad existe, que no lleguen las personas idóneas al encargo. Y la pregunta que entonces nos surge a nosotros es, ¿de qué recursos o de qué herramientas podremos disponer los ciudadanos cuando nos demos cuenta que ya hay personas que no son las idóneas en este tipo de cargos? Ya se iba a colar el de San Luis Potosí, efectivamente, pero a lo mejor así se Ujú. nos puede colar alguien más que no nos hayamos dado cuenta. ¿Ya no vamos a poder hacer nada, Catalina? Pues yo esperaría que sí, que el mismo tribunal de disciplina, que el mismo sistema Ujú, solo empiece a funcionar y sea este tribunal de disciplina, que sería el que es el encargado de, pues, ver cómo se comportan los jueces y los magistrados, etcétera, el que empiece a regular estas cosas. Yo creo que es bien importante que la ciudadanía, también la prensa, las organizaciones de la sociedad civil, estemos bien pendientes y lo señalemos, porque ujú, pues eso pasó, ¿no? Fue una mamá que cierto. contra la que sus hijos se habían cometido un crimen, la que alertó de esta persona de San Luis Potosí. Entonces, si nosotros también decimos, está todo mal hecho, ya no vamos a hacer caso y no vamos a atender nada, pues es mucho más fácil que se cuele quien sea. Entonces, yo creo que sí es bien importante que estemos pendientes, que estemos unidos y que alcemos la voz si vemos algo tan grave como eso, y en el caso de que ya estando en el cargo veamos una conducta que está mal, pues denunciar ante el Tribunal de Disciplina, que sería el órgano encargado de atender estos casos. Perfecto.
Oye, Catalina, pues entonces vamos a seguir muy pendientes de esta circunstancia. Por lo pronto ya se empezó la impresión de las boletas, comenzó el día de ayer y las elecciones Ujú. serán el próximo 1 de junio. Ya dábamos al principio información de que el INE está buscando a personas que sean observadoras electorales para la jornada del 1 de junio. Nos parece que con eso podemos cerrar perfectamente justo con lo que acabas de decir. No debemos ser indiferentes los ciudadanos. Más bien, ahí está incluso la puerta abierta y una posibilidad también para que nos tomemos en serio lo que ocurría el próximo 1 de junio, incluso si queremos hasta como observadores electorales. Catalina, siempre mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, hasta luego.